Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el jueves 13 de noviembre, jueves de la semana número 32. Solo nos quedan 2 semanitas para terminar nuestro año litúrgico. El día de hoy vamos a escuchar a Monseñor Romero, creo yo, en lo que se llama el corazón de su mensaje. A pesar de estar los cadáveres ahí enfrente, hay un sentimiento profético de Monseñor Romero de anunciar el verdadero Dios y de denunciar los falsos dioses o los ídolos. Oigamos a Monseñor. Y qué hermoso podrá presentarse un sacerdote pobre, renunciador de todo, con la sencillez de un campesino que se gloría de esa categoría para saberse hacer más accesible a todo aquel que quiere encontrar en este evangelio que lleva características de pobre, de necesitado, el gran mensaje que Dios trae para salvar al mundo. El uso de los bienes de la tierra en un convertido, San Pablo nos lo ha enseñado en las lecturas de hoy. Y la razón de esa conversión es porque no se puede servir a dos señores. Solo hay un Dios, y ese Dios o será el Dios verdadero que nos pide la renuncia de las cosas cuando se convierten en pecado, o es el Dios dinero que nos obliga también a estar de espaldas al Dios del cristianismo. Y porque quisieran un Dios de espaldas al verdadero Dios, muchos critican esta iglesia y matan a Octavio y matan todo movimiento que está tratando de derrotar los ídolos de los falsos dioses y está tratando de darnos el Dios verdadero. Por eso, hermanos, y termino con esto, Cristo dice: se acerca el reino de Dios, conviértanse y crean a la buena noticia, la fe. Y el Evangelio sigue contándonos hoy las primeras 4 vocaciones de la jerarquía eclesiástica. Pedro, hermano de Andrés; Juan, hermano de Santiago. Lo dejan todo cuando el Señor los invita a que su conversión no sea simplemente un dejar de hacer el pecado, sino un cumplir la voluntad de Dios. Yo quiero decirle a mis queridos hermanos sacerdotes, y gracias por estar atentos a esta palabra, que este centenar de sacerdotes, significando su presencia con la estola sacerdotal en torno del altar, son los sucesores de Pedro, de Andrés, de Santiago, de Juan, y que lo que Dios nos pide es precisamente lo que les pidió a aquellos y le pidió a Octavio. Y hoy esa sucesión nos deja un ejemplo, con estola de sangre, con casulla de dolor, con su cara desfigurada. El pobre Octavio murió con la cara apachada. ¿Qué le pasó encima? No lo sabemos, pero el médico dice murió de un aplastamiento. Para arreglarlo en la funeraria auxiliadora no pudieron dejarlo como era. Octavio ya se transformó
porque dio su cara por Cristo. Esto nos pide el Señor. Y me alegro de decirles, queridos hermanos cristianos, que hoy, cuando es más peligroso ser sacerdote, es cuando estamos recibiendo más vocaciones en el seminario. Este año va a batir el récord, 10. ...27 jóvenes bachilleres están ya a las puertas del nuevo curso del seminario, porque este reino de Dios que está en el mundo es un reino de Dios que a los nobles, a los jóvenes, verdaderamente les hace decir como aquel del Evangelio: vayamos con Él y muramos con Él. Un mensaje profético, les decía, de Monseñor Romero. Tenemos una realidad, un asesinato, un sacrilegio, matar a un sacerdote, matar a 4 jóvenes, es un acto de sacrilegio, y Monseñor usa la figura del dar la cara. El padre Octavio Ortiz Luna dio su cara, murió de un aplastamiento. ¿Qué le pasó encima? Lo que entró fue una tanqueta. Eso fue lo que le pasó encima. Una tanqueta como si adentro había cientos de guerrilleros que estaban listos para disparar. Una tanqueta es para eso. Y lo que encontró es un sacerdote, el padre Octavio, diciendo: no entren, no disparen, aquí solo hay jóvenes, y murió aplastado. Pero ese dar la cara, Monseñor proféticamente lo presenta como dar la cara por el verdadero Dios. Aquellos vienen con los ídolos, el Dios con D chiquita del poder, el Dios con D chiquita del placer, el Dios con D chiquita de la mentira, de la maldad, del odio, D chiquita, un diosito. Son ídolos. Ellos entran disparando y el gobierno sale mintiendo de principio a fin, y los medios de comunicación, instrumentos del gobierno, adorando a los dioses con D chiquita, los dioses del poder y del dinero. Cuando escucho a Monseñor, ya solo nos quedan 2 secciones más. Vamos a tratar de hacer las 3 secciones de esta homilía. Cuando lo escucho, yo me transporto, me muevo hacia la realidad del Apocalipsis, leído desde la teología de la liberación. Cuando leemos el Apocalipsis desde la teología de la liberación, entendemos el Apocalipsis como una gran batalla entre el gran imperio romano y un puñadito de cristianos. ¿Y quién ganó la batalla? El puñadito de cristianos. Octavio es símbolo de ese Apocalipsis. ¿Quién gana la batalla en el despertar? Octavio. Los jóvenes, la testiga, el arzobispado, estos son los que ganan esa batalla. Igual que el Apocalipsis. Los soldados, guardias, con sus tanquetas, son el imperio romano. Matando a Octavio, matando estos movimientos como las comunidades eclesiales de base, ellos creen que destruyen el cristianismo. Eso es imposible. No hay fuerza en el mundo que pueda acabar con el cristianismo. No la hay. Una cosa es que usted crea de una manera, yo crea de otra. Eso es asunto de coyunturas. Pero nadie tiene el poder de destruir el cristianismo. Llevamos 2000 años de historia.
Y dentro de 4 millones de años van a decir, sí, es que hace 4 millones de años nació Jesús, sí. No hay quien lo detenga. Matando al padre Octavio, ¿detienen a la iglesia? No, la hacen más fuerte. Hoy que es más peligroso ser sacerdote, 27 bachilleres listos para ir a formarse al seminario. Matan uno, hay 27 que vienen en camino. Esta es la iglesia. Y esto es el reino de Dios. Dio su cara por el verdadero Dios y le dio la espalda a los diosesitos, a los ídolos. Y la frase que cita Monseñor al finalizar: vayamos con Él y muramos con Él. Yo sé que usted no recuerda quién es el que la dijo, porque preferimos juzgar a ese gran santo, porque allá en el momento de la resurrección Él dijo: si no meto mis manos en sus llagas y yo no... Santo Tomás. Santo Tomás, cuando Jesús anuncia que va para Jerusalén y que al Hijo del Hombre lo van a matar, Tomás, el aguerrido, es el que dice: vayamos con Él y muramos con Él. Y esta expresión de Tomás, proféticamente dicha, es precisamente la conciencia del reino de Dios. Octavio lo tenía bien claro. Seguramente en su ordenación sacerdotal, deseada, muy querida por él, soñada, logra ordenarse sacerdote y ahora dio su cara por ese Dios en el que creyó. Si quieren, nos vamos a la historia de la iglesia. Hay en el universo personas realmente que dan la cara por el Dios verdadero, pero otros le dan la espalda al Dios verdadero y dan la cara por los ídolos. De eso tenemos lastimosamente abundantes malos ejemplos. La conferencia episcopal, el tiempo de Monseñor Romero, no aceptaron al Dios verdadero, a este, al que predicó Octavio. La conferencia, el nuncio, el Papa Juan Pablo II, no quiso leer los recortes que Monseñor le llevaba sobre este crimen. Y eso que lo había visto allá en Puebla, en finales de enero y principios de febrero. No quiso leer los recortes. Llévese bien con el gobierno. El gobierno no llegó a matar al padre Octavio. Nos mató a Rutilio. Nos mató a Alfonso Navarro. Nos mató a Ernesto Barrera. Y voy a llevarme yo bien con el gobierno. Martín Lutero se equivocó. Octavio Ortiz le predica a Martín Lutero: mira, Martín Lutero, esto es ser sacerdote, mira, dar la cara por el Dios verdadero, enfrentarme a los ídolos, a los dioses con D chiquito. Mira, Octavio, mira Martín Lutero, esto es ser sacerdote, esto es, vayamos con Él y muramos con Él. La funeraria no pudo dejarlo como era, ¿no? Estaba aplastado completamente. Monseñor más adelante va a decir: Octavio ya se transformó, se transfiguró. Usa la figura. Este mensaje lo vamos a complementar, primero Dios, con la lectura del Evangelio, que es más que complicado. El libro de la sabiduría abona, creo yo, hoy muy poquito para esta complicación que tenemos en el Evangelio. El libro de la sabiduría, ayer leímos el capítulo 6, hoy vamos al capítulo 7, versículos 22 en adelante hasta el capítulo 8, versículo 1. Dice lo siguiente: la sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil,
móvil, penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, bondadoso, agudo, incoercible, benéfico, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, todopoderoso, todo vigilante, que penetra todos los espíritus inteligentes, puros, sutilísimos. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento, y en virtud de su pureza, lo atraviesa y lo penetra todo, porque es efluvio del poder divino, porque es efluvio del poder divino, emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada inmundo se le pega. Es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Siendo una sola, todo lo puede, sin cambiar en nada, renueva el universo y entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas, pues Dios ama solo a quien convive con la sabiduría. Es más bella que el sol y que todas las constelaciones comparadas a la luz del día. Sale ganando, pues a éste le releva la noche, mientras que a la sabiduría no le puede el mal. Alcanza con vigor de extremo a extremo y gobierna el universo con acierto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo creo que no hay nada que comentar de este trozo del capítulo 7, versículo 26, hasta el capítulo 8, versículo 1 de sabiduría. Lo único que lamento es que este libro no lo consideren inspirado los hermanos de las iglesias evangélicas. Qué lástima. Pero aquí tenemos una verdadera joya de lectura, porque el que distingue la sabiduría de Dios es como la perla fina que tiene el máximo valor, o como el tesoro escondido en un campo que le da valor a todo el campo, y por eso vender todo para comprar la perla fina o comprar ese campo es lo mejor que puede hacer un experto en perlas finas y en tesoros. Vendo todo y compro el campo porque ese campo tiene un tesoro. Vendo todo, compro la perla porque la perla vale más que todo lo que yo tenía. Y esto es la sabiduría. Con Octavio se ordenó sacerdote, joven, trabajó, tenía programa de vida, de trabajo, y murió cumpliendo su deber. Encontró la sabiduría. A mí me gusta mucho, al hablar de la sabiduría, que podemos cambiar la palabra sabiduría y poner la palabra Dios. Pero el libro de la sabiduría lo presenta como un espíritu. No se sabe de dónde viene, para dónde va, y culmino: no hay nada ni nadie que la pueda vencer. La luz del sol es vencida por la noche. Hay que esperar 12 horas para que vuelva a haber día. A la sabiduría no la reemplaza nadie. Vamos a irnos al Evangelio, que está complicado, pero citando el libro de la sabiduría y lo que hemos estudiado y oído de Monseñor Romero en esta homilía, creo que podemos aclararnos un poco más. Lucas capítulo 17, versículos del 20 al 25, dice lo siguiente: los fariseos le preguntaron: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Él les respondió:
el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está ahí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos: vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán, está aquí o está ahí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Súper complicado. Los fariseos le preguntaron cuándo llegará el reino de Dios. Tanto que hablas del reino de Dios. ¿Cuándo va a llegar eso? Y Jesús da esta sentencia. El reino de Dios no viene ostensiblemente. Truenos, rayos, no. Ángeles, trompetas, no. No viene ostensiblemente. No se podrá decir está aquí, está ahí. No. Porque el reino de Dios está entre ustedes. Mire, de todo el Nuevo Testamento, no hay palabra más difícil que esta. El reino de Dios está entre ustedes. Esto solo lo podemos entender si tenemos claro que Lucas está formando una comunidad. Ahora, el Espíritu de Dios actúa en Jesús. Después, actuará en la comunidad. Ahora, miren todo lo que yo logro hacer, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha enviado a dar la buena nueva a los pobres. Él me ha obligado, me ha mandado, me ha exigido que esté al lado de los pobres. Y los fariseos están al lado de los poderosos, al lado de los ricos, y han dejado al pobre abandonado. El reino de Dios está entre ustedes, quiere decir, según Lucas, en esta instrucción a la comunidad, el reino de Dios lo tienen estos discípulos. Después van a decir, cuando se escriba el libro de los Hechos, que es el mismo Evangelio de Lucas, van a decir, mírenlos, cómo se aman. El reino de Dios está entre ustedes. Mírenlos, cómo se ayudan. El reino de Dios está entre ustedes. Miren cómo prefieren que les pase una tanqueta. El reino de Dios está entre ustedes. Yo no hago proselitismo, no me gusta. Pero cuando atacan a la iglesia a la que yo pertenezco, a la católica, les doy el punto de vista. No pretendo convencerlos, ni que se vengan para acá, no me interesa. Pero cuando decimos el reino de Dios está entre ustedes, es Lucas instruyendo a la comunidad. Ajá, Mauricio. Y la segunda venida, a saber.
La segunda venida es una influencia de Pablo. Pablo lo entendió así y por eso casi todo el Antiguo Testamento habla de la segunda venida. El reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios no viene ostensiblemente. El reino de Dios está. Entonces, tenemos que esperar la segunda venida, pero sí está. Es que no está. Bueno, entonces sí necesitamos la segunda venida. Necesitamos que venga a levantar a todos los muertos y a juzgar. ¿Sí? Si el reino de Dios está, no necesitamos la segunda venida. Les digo, esta es una expresión complicada. Yo me concentro en los conocimientos que tengo, por ejemplo, hoy del Evangelio de Lucas. Lucas está formando una comunidad. Los fariseos, ellos son, pues sí, Mateo capítulo 23 los trata de raza de víboras, hipócritas. Eso es Mateo. Pero los fariseos, según explica el doctor Mario Sabán, los fariseos están deseosos de conocer. Por eso ellos son maestros, sí, pero de esos maestros salen aprendices. Nicodemo de noche va a hablar con Jesús, quiere saber. Gamaliel es prudente, es maestro de maestros, Gamaliel, pero es prudente. Espérense, si es de Dios, esto va a durar. Y si no es de Dios, ya va a ser destruido. Gamaliel como que sabía que esto iba a tardar 2000 años y no había quien lo destruyera. Los fariseos quieren saber cuándo. Y Jesús no va a decir el cuándo. Les dice el cómo. El reino de Dios está entre ustedes. Si ustedes, fariseos, aprenden de esta comunidad que está aquí, el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios llega, señores fariseos. Si ustedes creen, miren cómo se aman, miren cómo se ayudan. Miren cómo Juan dio su cuello, su cabeza, por este reino que ya había llegado. El reino de Dios ya llegó. Preparen el camino. La fecha está cumplida. El tiempo está cumplido, ya llegó. Y aquí está el fruto. El reino de Dios está entre ustedes. Le explica Jesús a los fariseos. Y a los discípulos les dicen: vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver un solo día, ver al Hijo del Hombre, y no lo verán. Desearán verlo un solo día y no lo verán. No hay necesidad. Les van a decir que está aquí, está allá. No hay necesidad. El reino de Dios está entre ustedes. No se preocupen. Si les pasa una tanqueta en la cara, no se preocupen. Si les cae un disparo en el pecho, no se preocupen. El reino de Dios está entre ustedes. Dios es el que sabe. Jesús es el que sabe. Y Pablo hizo lo que tenía que hacer. Escribió lo que sentía. Pero se equivocó. En muchas cosas Pablo está equivocado. San Pablo, gran San Pablo, sí. Pero esta frase demuele cualquier pretensión agorera, usamos esa palabra agorera, aquellos que andan anunciando que ya están cumpliendo todas las cosas y que ya guerras y que ya son los últimos días. El reino ya está. ¿Para qué necesitamos llegar a los últimos días? Cuando en Soyapango yo les daba el curso de escatología hace varios meses, yo les decía precisamente esto. Ustedes necesitan creer, ya vamos a llegar, lo que dice el llamado profeta Daniel. Yo le quito el título de profeta, le digo: Daniel, ¿ustedes creen en eso? Necesitamos creer
en el profeta Daniel dice, no, el reino de Dios está entre ustedes. ¿Necesitan la segunda venida? Yo no. A lo mejor usted sí, yo no. Por eso no predico la segunda. Ya viene, Cristo viene pronto. No. Eso lo enseñó el señor John Rockefeller. Está en la Biblia, claro. Pero John Rockefeller fue uno de los grandes adagios para poder convencerlo a usted de las iglesias estas financiadas por los Estados Unidos. Sí, les enseñó. El reino de Dios viene pronto. Cristo viene pronto. Y nos metieron miedo. Que parecía que ya la otra semana o ahora en la noche, mañana, estaba Cristo aquí. Y llevamos, después de Medellín, llevamos 57 años. Porque John Rockefeller, con todo su equipo, le tuvo miedo a los documentos de Medellín. Y está bien que le tengan miedo, pavor, pánico a los documentos de Medellín. Porque en esos documentos de Medellín está descrito en qué consiste el reino de Dios. La opción por los pobres, según Lucas. He sido enviado a evangelizar a los pobres. No a los pobres de espíritu, como dice Mateo, no, a los pobres. Y los ricos, conviértanse a los pobres, sirvan a los pobres. Es que no hay otro camino. Saqueo, sí, da la mitad de tus bienes, no los des todos, da la mitad. Y devuelve 4 veces lo que has robado, lo que le has defraudado a la gente pobre. Y llega la salvación a tu casa, si quieren. No, que no quiero, está bueno. No quiera, es su libertad. Pero el reino de Dios está entre nosotros, entre ustedes. Solo hay que cumplir con la voluntad de Dios. Así decía San Vicente de Paúl. Qué poquito se necesita para ser santo. Solo basta con cumplir la voluntad de Dios. Solo eso falta. No hace falta más. Solo cumplir con la voluntad de Dios. Les digo que es complicado porque usted no debe quedar convencido de lo que yo estoy diciendo. No pretendo convencerla, no. Pero esto es lo que dice Lucas. El reino de Dios está. Pero mire, ¿y el Padre nuestro? Padre, que venga tu reino. Pues si no está, hay que pedir que llegue. Pero si está, el Padre nuestro debería decir, Señor, gracias porque ya estamos en el reino. Pero como si no está, pídalo. Pero el reino de Dios está. Si usted no lo siente, pídalo. Esa es la oración del Padre nuestro. En otro momento les voy a explicar las dos maneras de entender el Padre nuestro. Mateo como mandamiento, Lucas como oración. Maestro, enséñanos a orar. Mateo, cuando oren, oren así. Mandamiento. Son dos realidades diferentes. Mateo 6, Lucas 11. Completamente diferente. Si no siente que en su comunidad no siente que el reino de Dios está ahí, pídalo. Y si usted siente que el reino de Dios está ahí, agradézcalo. Eso es todo. A veces en los matrimonios, yo conozco matrimonios, concretamente conozco un matrimonio para mí ejemplar. Todos los días que puede el esposo, ahora viudo, para mí me evangeliza. Es un ejemplo de esposo. Hace 3 meses murió su esposa. La cuidó 20 años en su enfermedad. Y ayer me llega a comprar plátanos y hablamos 10, 15 minutos. Y ayer iba con un ramo de rosas. Un arreglo bien bonito. Eso es reino de Dios. Gracias a Dios hay ejemplos. Lastimosamente también hay malos ejemplos. Pero el reino de Dios está. No vendrá. Si no lo tiene, pídalo. Pero si ya llegó, agradézcalo.
el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios estará entre nosotros si cumplimos el mandamiento de Jesús. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Ámense. Jesús no dijo peléense, no dijo discutan, no dijo difámense. Esta es la iglesia verdadera. ¿Quién te ha dicho? Es que los que no se van a condenar. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para juzgar? Dijo el Papa Francisco cuando venía de Brasil. ¿Quién soy yo para juzgar si los homosexuales van a entrar? Eso yo no tengo permiso para eso. ¿Quién soy yo? Lástima que no escribió una encíclica el Papa Francisco sobre el quién soy yo. Lo importante es que el reino de Dios está entre nosotros, si queremos. Si no queremos, pues no está. Pero si se pone difícil la cosa y sentimos que no hay reino, pídalo. Padre, que venga tu reino, Señor, que venga, pídalo. Y si ya siente que usted está como el amigo del que les hablo, auténtico matrimonio, ayer iba con esas flores, feliz, me dijo, voy a ver a mi novia. Ya había una muchacha ahí, digo, y no entendió el mensaje porque no tiene el contexto, y dijo, ay, dichosa su esposa, su novia, dichosa su novia. La novia está sepultada hace 3 meses, pero él sigue enamorado. Eso es reino de Dios. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.